Muy bien, buenos días a todos. ¿Me escuchan? Sí, Ok. sí, profe. Si tienen alguna duda en el camino, por favor me la hacen saber. Voy a intentar ir despacio, voy a intentar ir lo más tranquilo posible, pero puede que haya situaciones en donde no estén tan claras, entonces me las hacen saber y yo voy a intentar resolverlas. Bien, quizás como preámbulo de todo esto. Cuando menos en este momento, a partir de la clase anterior y de las clases que han visto en los días también anteriores, se han dado cuenta de que la inmunidad se divide en adaptativa o específica y la inmunidad inespecífica, natural, eh, y la específica, que es la que nos ocupa este día, o la adquirida, está mediada principalmente por linfocitos T. ¿Cuáles linfocitos T? Los linfocitos TH o T ayudadores o T helper o T CD4. Entonces, prácticamente la mayor parte de la respuesta inmune pasa porque ellos se enteren, llamémoslo así, de que hay un agente extraño en el ambiente, en el cuerpo, en el organismo. Que a partir de darse cuenta de ello, el linfocito T empieza a activar dos grandes líneas de defensa: la respuesta celular y la respuesta humoral, donde la respuesta celular, los efectores, es decir, los últimos encargados de eliminar al agente patógeno o al agente extraño, serán células. Y en la inmunidad humoral, los efectores o los últimos encargados de destruir al agente extraño serán moléculas. De ahí el humoral o el celular. Nunca hay una pureza exacta, es decir, una respuesta inmune o solo celular o solo humoral. Lo normal es que ante un patógeno exista una respuesta combinada, es decir, una respuesta de celular y una respuesta humoral. Pero, dependiendo del tipo de patógeno, así va a predominar una de las dos. O predomina la respuesta celular o predomina la respuesta humoral. ¿Quién se encarga de determinar cuál respuesta va a predominar? Primero, ¿quién se encarga de activar la respuesta? El linfocito TCD4. Él mismo se encarga de determinar si la respuesta será a predominio celular o a predominio humoral. ¿Porque se le antoja? No, no porque se le antoja, sino por el tipo de agente con el que está entrando en contacto. Así, si el agente es principalmente intracelular, la respuesta será a predominio celular. Ejemplos: parásitos intracelulares, bacterias intracelulares, virus, cáncer, si ustedes quieren también. En cambio, si el agente extraño es extracelular, entonces la respuesta inmune será a predominio humoral. ¿Me estoy dando a entender en este momento? ¿Me escuchan? Sí, ¿Hay alguna duda hasta el momento?
No, listo, está bien. No, aún no. Ok, entonces, cuando menos que con esta diapositiva quiero que quede claro un grupo de cosas. El primero, que quien tiene que comandar la respuesta inmune adaptativa es el linfocito TCD4, linfocito T cooperador, linfocito T ayudador. Todos son sinónimos del mismo. ¿Está bien eso? Sí. Ok. Lo segundo que tienen que saber es que hay dos respuestas inmunes o dos tipos de respuesta inmune, la celular y la humoral. ¿También está claro esto? Sí. ¿Qué se llama celular? Porque el efector, es decir, el último, el soldado, si ustedes lo quieren llamar así, el que dispara, en otras palabras, ¿sí? Es celular si el efector final es una célula. Por ejemplo, un macrófago, principalmente células NK, linfocitos T citotóxicos. Estoy poniendo ejemplos. Pero si quien dispara, quien es el último que realiza el último acto, es una molécula, entonces la respuesta inmune será humoral. Por ejemplo, el complemento, sobre todo a través de la vía clásica, y por los anticuerpos. ¿Vamos bien? Sí. ¿Ya vieron la clase de citocinas? Sí, ya la vimos. ¿Y vieron complejo mayor de histocompatibilidad? Sí, listo. Ok, entonces vamos a usar todas esas para poder darnos a entender. Como les digo, si hay alguna duda, voy a intentar hacer muy accesible la clase a ustedes, pero también si hay dudas, pues me las hacen saber. ¿De dónde van a estudiar esta clase? De preferencia, bueno, utilícenla como base, pero pueden utilizar Goldsby, la inmunología de Goldsby, o de como Kubik, conocida también. Entonces, creo que les ha dado los links de ellas y si no, vamos a mediar para podérselas dar. Bien, pero como el punto de partida es que el linfocito T se active, el linfocito T H o T cooperador se active, entonces vamos a ver todos los procesos por los cuales puede activarse y cómo es que se entera de que ha entrado un agente patógeno. Ustedes saben que nosotros tenemos nuestros 5 sentidos y percibimos la realidad que nos rodea para poder ver que alguien se acerca a través del olor, a través de los pasos, a través de la vista. Entonces nos percatamos de que algo está pasando a nuestro alrededor. Las células lo que hacen es utilizan el lenguaje bioquímico, por lo tanto son moléculas o por proximidad o porque se envían mensajeros. Entonces el linfocito TH no es la excepción. El linfocito TH no tiene la capacidad de identificar al patógeno naturalmente como él es, aunque ya esté dentro del cuerpo. Cuando menos, cuando no está activado, no es capaz de ello. Entonces, necesita auxiliares, necesita células que le enseñen, que le muestren al patógeno. Estas células serán conocidas de forma general como células presentadoras de antígeno. ¿Qué es lo que hacen estas células presentadoras de antígeno? Captan el antígeno, lo procesan y se lo enseñan de una manera como darle una comida a un bebé, una papilla a un bebé. O sea, ya no le dan todo el monstruo que es el agente, sino que le dan porciones de él. En otras palabras, la célula presentadora de antígeno capta el antígeno, lo destruye, lo procesa y le muestra una pequeña parte al linfocito T.
Esta pequeña parte que le muestra es suficiente para iniciar el proceso de activación y la respuesta inmune que ha de venir, sea celular o sea humoral. Vamos, trabajemos entonces cómo sería la cosa. Número 1. Ustedes recuerdan, porque aquí sí voy a hacer uso de su memoria. ¿Recuerdan los complejos mayores de histocompatibilidad? Estoy preguntando. Hola. ¿Puede repetir Más la o menos. pregunta? Vaya, ¿cuántas clases de complejo mayor de histocompatibilidad hay? Dos clases. 2 clases. Realmente hay 3, pero 2 son las que nos interesan. ¿Cuáles son esas 2 clases? Clase 1 y clase 2. La 1 y la 2. Exactamente, la clase 1 y la clase 2. Quiero que se fijen en la diapositiva y vean que en verde claro y verde oscuro están estas moléculas. Vean, dicen clase 1, la de su izquierda, y clase 2, la de su derecha. ¿Está bien? Sí, Bien, este será nuestro punto de partida entonces. Ahora, otro punto de partida de algo que ustedes ya saben. ¿Qué células expresan las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1? ¿Qué células? ¿Recuerdan eso? Esos son potenciales puntos de exámenes. ¿Qué célula expresa moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1? Esta clase se llamará copia de inmunología. Ajá. No se llama así. Pero es un resumen prácticamente de todo el inmuno que han visto, o cuando menos parte del inmuno que han visto. Los linfocitos T tienen histocompatibilidad clase 2. Ajá. ¿Qué células? En general, ¿qué células tienen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2? las presentadoras de antígeno. Sí, las presentadoras de antígeno, pero de forma general no son solo las presentadoras de antígeno. De forma general hay otra forma de llamarles. Células dendríticas. Las células dendríticas tienen, pero no solo ellas. Todas las células inmunes, oigan, todas las células inmunes tienen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase, perdón, de clase 1 estábamos hablando, ¿eh? De clase 1. Son todas las células nucleadas. Cualquier célula nucleada tendrá moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Imagínense cualquier célula nucleada, una célula epitelial plana de la piel, una célula endotelial, una célula de riñón, una neurona. Todas las células que ustedes imaginen y tienen núcleo tendrán moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Esto es por principio. Por el contrario, solo las células inmunes, es decir, linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, monocitos, células dendríticas, cualquier tipo de célula dendrítica, cualquier tipo de macrófago, algunos Pastor, casos de lo... ¿Perdón?
Una consulta. Aquí Diga. entran los leucocitos y basófilos también, de ese tipo. No son considerados, sí, sí pueden tener, pero no son considerados células inmunes, propiamente ellos. Más bien, eh, no tienen la capacidad de presentar el antígeno ellos. Por lo tanto, los polimorfonucleares no tienen las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Sí tienen la 1, pero no la 2. Cualquier polimorfo nuclear, el neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Por eso ellos solo son capaces de destruir o de acercarse al sitio de la infección, pero no de presentar el antígeno. Requieren ir unidos a un antígeno. Ya vamos a hablar de eso. Justo en este momento vamos a hablar de eso. Vamos paso a paso. Primero, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 solo están presentes en células inmunes. Células inmunes serán linfocitos T, linfocitos B, macrófagos, monocitos, células dendríticas y todos los grupos de células dendríticas que se conocen. Y en algunos casos, algunos fibroblastos y algunas células endoteliales. Entonces, ellos podrán expresar moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. En cambio, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 estarán en todas las células nucleadas. Si no tiene núcleo, como los glóbulos rojos, entonces difícilmente se tendrá producción de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Ahora, eso ya es de su conocimiento, espero. Agreguémosle una cosa más. La célula que porta un antígeno, vamos a imaginar que la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 y de clase 2 es como una mano. Imagínenlo así. Las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 son como una mano. Piensen esto. ¿De acuerdo? Entonces, y que la célula que tiene esa molécula es como el cuerpo o como una persona. ¿Vamos bien? ¿Pregunto? Ok. Entonces, en esa mano, la célula llevará un mensaje, llevará una carta. Esa carta son péptidos antigénicos. Es el antígeno, en otras palabras. Pongámoslo en esta perspectiva. En su lado izquierdo habrá células que llevarán en su molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 un péptido. Y en su lado derecho habrá otras células que llevarán en las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 otra molécula. ¿Se va entendiendo este mensaje? Solo estoy con la parte inferior de esta diapositiva. ¿Se entiende? Sí, Ahora, si la célula que presenta el antígeno con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, siempre de forma genérica, es decir, de forma general, se le va a llamar célula blanco. En cambio, a la célula que presente el antígeno con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, se le va a llamar siempre de forma genérica célula presentadora de antígeno. ¿Me han copiado hasta el momento? Sí, se comprende. Sí. Ahora, ¿a quién le presenta el antígeno cada una? La célula blanco presenta el antígeno a través del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 a
el linfocito T citotóxico. En cambio, las células presentadoras de antígeno presentarán el antígeno asociado o unido a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 siempre a un linfocito TH o T ayudador o T cooperador. ¿Se entiende? Esto es de base. Aquí implícitas hay como 20 preguntas de un examen. ¿Me logran entender este mensaje? Sí. Ok, si yo digo un macrófago presenta, tiene moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, y se lo presenta a una célula, ¿a qué célula se lo presentará? ¿A un linfocito TCD4 o a un TCD8? ¿Qué dicen ustedes? CD4. Exactamente, siempre va a ser con la de clase 2 al CD4. Perfectamente eso. Bien, entonces de aquí en adelante vamos a ir medio complicando la cosa un poco. Vamos a detenernos un poquito en las células presentadoras de antígeno y luego seguimos avanzando. ¿A qué le llamamos célula presentadora de antígeno? Célula presentadora de antígeno es aquella que tiene, por definición, o que presenta el antígeno a un linfocito T CD4, ya esto lo dije, lo estoy repitiendo, a un linfocito T CD4 a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase, díganme ustedes. 2. 2, exactamente. Entonces, estas células se van a dividir en dos grandes grupos. Las conocidas como profesionales, que son las típicas, las que siempre están presentando el antígeno, y las no profesionales. Las no profesionales dependerá de la circunstancia, dependerá del momento en donde temporalmente expresen moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y se lo presenten a un linfocito TCD4. Esto será temporal, será un fenómeno que no sucede todo el tiempo. En cambio, las profesionales se encargan de estar presentando constantemente antígenos a los linfocitos TCD4. ¿A qué se le llama profesionales? A 3 grupos de células, solo 3. Las células dendríticas, todos los tipos de células dendríticas, a los macrófagos o monocitos y macrófagos, cualquiera que sea ellos, llámese células de Kupffer, células mesangiales, osteoclastos, llámese macrófagos alveolares, cualquiera de ellos, cualquier tipo, células de microglia, cualquier tipo de células conocidas como macrófagos, expresan o son células presentadoras de antígeno. Y las células B o los linfocitos B son los únicos 3 tipos de células que se conocen como células presentadoras de antígenos profesionales. En cambio, habrá otras que no lo son, que no son profesionales, siempre son células presentadoras de antígeno, pero lo hacen de manera temporal y dentro de ellas están los fibroblastos, las células gliales, las células beta pancreáticas, las células del epitelio tímico o células del epitelio del timo, las células epiteliales tiroideas y algunas células endoteliales, sobre todo de los grandes, de los pequeños vasos. Importante entonces es que reconozcan que más allá de las células inmunes, otras células pueden producir de manera temporal y expresar en su superficie de manera temporal las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y presentar el antígeno. Pero eso será un fenómeno temporal. En cambio, las que lo hacen permanentemente reciben el nombre de profesionales. Dentro de las profesionales, las más importantes
Antes esto no se conocía, se creía que los macrófagos eran como la mamá de los pollitos en ese sentido. Poco a poco se ha dilucidado que las principales, las más importantes, no son las únicas. Sin las otras probablemente no tendríamos una vida adecuada, pero las más importantes en términos de presentación de antígeno son las células dendríticas. Y las células dendríticas porque, primero que hay varios tipos de células dendríticas, no voy a entrar en detalle en los tipos, pero que están ubicadas, en todos los puntos posibles de entrada de un patógeno. Por lo tanto, esto ayuda a que se puedan aproximar más rápidamente a un linfocito T, CD4, y presentar el antígeno. Lo que aparece aquí son tres grupos de células: las células dendríticas, los macrófagos y los linfocitos B. Y si ustedes se fijan, las células dendríticas en el cuadro habla de cómo captan el antígeno. Y las células dendríticas pueden hacerlo de dos maneras. Uno, por endocitosis o por fagocitosis. El caso de las células de Langerhans, que son las células dendríticas especializadas en la piel, pueden hacerlo a través de esas dos vías. Pero las células de Langerhans son ejemplos de una célula dendrítica. Los macrófagos, hay dos tipos: los macrófagos conocidos como en reposo, es decir, aquellos que no han sido activados, también se conocen como no activados, y los macrófagos activados. Igual, los linfocitos B se conocen como los linfocitos B en reposo o no activados, y los linfocitos B activados. Si ven, cuando se capta el antígeno, lo hace a través de endocitosis o fagocitosis, las células dendríticas. Los macrófagos siempre lo harán a través de fagocitosis, y los linfocitos B lo harán a través de endocitosis mediada por receptor. Cuando hablamos de la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, veremos que las células dendríticas siempre tienen en su superficie a estas moléculas. Por eso dice de manera constitutiva. Siempre están en la superficie, y eso las hace las principales presentadoras de antígeno. No solo están siempre en la superficie, sino en gran cantidad. Por eso aparecen tres cruces. Normalmente, las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 en los macrófagos no están expresadas, sobre todo en los que están en reposo o que no han sido activados. En cambio, cuando ya el macrófago ha sido activado, entonces sí puede inducirse la inducirse la expresión de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, pero si ustedes se fijan, aparecen pequeñas o medianas cantidades. En los linfocitos B, la expresión de las moléculas de clase 2 están de manera constitutiva, solo que las que están en reposo o que no han sido activadas tienen en menor cantidad que cuando han sido activadas. La actividad coestimuladora, esto lo voy a dejar para después, porque vamos a hablar más adelante de actividad coestimuladora. Lo que me interesa es que en todos los casos, el de las células dendríticas es especial porque ella tiene en su superficie moléculas que tienen esta capacidad de coestimulación. Y después vamos a hablar de qué se trata. ¿A quiénes puede activar la célula dendrítica o puede participar en la activación de la célula dendrítica? A linfocitos T vírgenes, a linfocitos T efectores, a linfocitos T de memoria. En cambio, el macrófago que no está activado no puede activar a nadie. El activado sí puede activar a células T efectoras y células T de memoria. Los linfocitos B pueden activar a células T efectoras y T de memoria, los que están en reposo o que no han sido activados, pero los activados cumplen las mismas funciones prácticamente que las células dendríticas. Este cuadro, lo único que puedo resumir, o lo que podría resumir, es que en términos de función, quien tiene mayor y mejor desempeño en cuanto a células presentadoras de antígeno son las células dendríticas. Vamos a ver.
Para que una célula, voy a ir un poco más atrás, para acá. Esta célula es una célula blanco y esta es una célula presentadora de antígeno. Para que esta célula presente el antígeno en la superficie asociada a una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 o de clase 1, tiene que sufrir un proceso en su interior. A este proceso del antígeno en su interior, me refiero en el interior de estas células, se llama procesamiento del antígeno. Cuando yo regresaba un poquito más acá, les decía que este linfocito no puede o no es capaz de reconocer al antígeno de forma natural, que a ese antígeno hay que procesarlo, hay que trabajarlo y solo presentar la papilla, solo presentar una pequeña porción para que el linfocito te lo reconozca. Quien cumple la función de dar ese procesamiento al antígeno es la célula presentadora de antígeno. Por lo tanto, en este momento vamos a ver un fenómeno o un mecanismo que se conoce con el nombre de procesamiento del antígeno. ¿Me están copiando? ¿He perdido a alguien con lo que estoy diciendo? ¿Hola? ¿Hola? Todo bien, Lee. Todo bien. Todo bien. Bien, entonces continúo. Vamos aquí. ¿Qué es lo que van a expresar? El producto, estoy diciendo. ¿Qué es lo que van a expresar en su superficie las células presentadoras de antígeno? Serán péptidos, es decir, pequeñas porciones o pequeñas cadenas de aminoácidos. Normalmente esos son péptidos. Entonces, para que la célula presentadora de antígeno o célula blanco presente el antígeno, tiene que haberlo procesado. Para procesar el antígeno se conocen dos rutas o dos vías. Estas vías están escritas en rojo en su diapositiva y se conocen como vía citosólica y vía endocítica. Citosólica es interna, endocítica viene de fuera. Ya lo voy a explicar esto. La vía o la ruta citosólica, que así se llama, implica que los antígenos que se van a procesar y presentar se conocen como antígenos endógenos. Normalmente estos antígenos endógenos son proteínas que se originaron en el citoplasma de la célula. ¿Quiénes realizan esto? Esto es como una especie de resumen. ¿Quiénes realizan este procesamiento de antígeno? Todas las células nucleadas. ¿Qué moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad se asocian a el procesamiento de antígeno citosólico? Moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Ahora, solo esto es usando un desprendimiento nada más. ¿Cómo se le llamaría de forma general a la célula que realiza la ruta citosólica? ¿Cómo se le llamaría? Blanco. Célula blanco, exactamente. ¿Y a qué célula le presentaría el antígeno esta célula? El linfocito T citosólico. Citosólico no se llama. Linfocito T sí, pero no es citosólico. El tóxico. Citotóxico, exactamente. El TCD8 o linfocito T citotóxico. Muy bien. Entonces, recuerden esto. Existen dos vías de procesamiento del antígeno, citosólico y endocítica. La citosólica implica que se procese o se trabaje antígenos endógenos, es decir, antígenos internos. ¿Por qué son antígenos internos? Porque la siguiente, la otra, la siguiente línea
marca por qué se llaman antígenos endógenos. Porque estos antígenos endógenos son proteínas que se dan o se originan en el citoplasma de la célula. En otras palabras, se dio la síntesis proteica a través de los ribosomas y estas proteínas que se produjeron son proteínas extrañas, que aunque la célula misma las produjo, el cuerpo las reconoce como extrañas. ¿Se entiende? Por eso son antígenos endógenos, son antígenos internos en la célula. Ya vamos a ver cómo se procesan, pero cuando menos el ABC tienen que saberlo. Vamos con la otra ruta. ¿Les queda claro este ABC de esta ruta? ¿O alguien que tenga duda? ¿Les queda claro o alguien tiene duda? Sí, Lick. ¿Puedo seguir? Sí. Sí, Ok, entonces, luego la ruta o la vía endocítica significa, solo intentando leer entre líneas lo que dice ahí, que la célula tiene que introducir el antígeno porque el antígeno está fuera de la célula. ¿Cómo lo introduce? Principalmente por dos vías, por la endocitosis o por la fagocitosis. Se lo come. Estos antígenos tienen su origen fuera de la célula, es decir, la célula no los produjo, los fagocita, se los come, los endocita, pero no se producen en su interior. Por eso son antígenos extracelulares. Como son extracelulares, la célula al fagocitarlos los destruye, los procesa y los va a presentar. Va a presentar una parte de ellos. ¿Qué células hacen esto? Todas las que se conocen como células presentadoras de antígeno. Por ejemplo, macrófagos, monocitos, células dendríticas, linfocitos B, etc. ¿Con qué clase de molécula del complejo mayor de histocompatibilidad presentan estos antígenos originados de la ruta endocítica? Con los de clase 2. Por lo tanto, se lo presentan a qué tipo de célula? A los T-helper. A los T-helper, o T ayudadores, o TH, o TC. Perdón, TCD4. ¿Estamos bien? Sí, muy bien. Entonces, resumo, la ruta citosólica, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, a linfocito T citotóxico. Ruta endocítica, moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, a linfocito TH. ¿De acuerdo? sí, Ok, continúo entonces. Esto es un poquito más a detalle lo que sucedería con la vía citosólica. De aquí me quedo con algunas partes. Creo que lo voy a hacer como en un corto. Entiendo ustedes ya llevaron bioquímica, por lo tanto, me van a seguir con esto. El punto de partida es la síntesis de proteínas, de la traducción, perdón, en el citoplasma. Este ribosoma está produciendo unas proteínas. Esta proteína puede ser una proteína equivocada, una proteína errada, una proteína que tiene un defecto. Pero bueno, imaginémonos que tiene un defecto. Pero pueda que no tenga un defecto, sino que esta célula, esta que está aquí, esté parasitada por un virus. Y el virus utilizó el material genético o el material de producción de proteínas de la célula para producir sus proteínas. Ejemplo, el VIH, el ejemplo, el COVID-19, perdón, que el SARS-CoV-2 sería. Ejemplo, un virus influenza, virus del sarampión, lo que ustedes quieran, un virus X se apoderó de la maquinaria celular. Manda su ARN mensajero, utiliza el ribosoma celular y produce una proteína que no es una proteína de esta célula. La célula la produjo, pero no es parte de ella, sino que parte del virus. Entonces,
esta proteína es reconocida como una proteína extraña. Una parte de esas proteínas sufren ubiquitinación, es decir, son marcadas como proteínas no adecuadas. Como tiene un fragmento o una porción de ubiquitina, estas proteínas son trasladadas a un complejo enzimático conocido como proteosoma. El proteosoma lo que hace es degradar, cortar esta proteína en fragmentos muy pequeños conocidos como péptidos. Estos péptidos, algunos de estos péptidos, los conocidos o los reconocidos como extraños, penetran al retículo endoplásmico. Y en el retículo endoplásmico se asocian a moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Estas moléculas o este complejo formado por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 más el péptido son trasladados desde el citoplasma a través de vesículas, el transporte a través de vesículas hacia el exterior y son expresados en la superficie. La molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 asociado a el péptido. Aquí estará buscando a un linfocito T, en este caso CD8, para poder presentarle el antígeno. ¿Hay alguna duda respecto de esto? ¿Pregunto? Buenos días. Yo sí tenía una pregunta. Decime. La vía citosólica, entonces, siempre el antígeno que se va a presentar, siempre va a venir desde dentro de la célula. Exactamente. Y una, Siempre vendrá de dentro de la célula. y una pregunta. Usted decía que, por ejemplo, el COVID usaba la cinta proteica para duplicarse, ¿no? ¿Sí? Pero por ejemplo, el COVID tiene que venir de afuera, tiene que venir, ya sea respirado, por ejemplo, tiene que venir de afuera. Ujú. Y durante todos los procesos de respiración, pulmones, en todos esos procesos no es posible que se elimine antes de que llegue a la célula. ¿Cómo no? Por eso es que hemos dicho, y por eso el punto de partida de esta clase fue que existen dos tipos de inmunidad, la humoral y la celular. Entonces, es posible de que se produzcan anticuerpos, por ejemplo, que son parte de la inmunidad humoral y que contengan o que neutralicen al virus antes de entrar en la célula. Sí puede pasar. Pero si vos sos virgen para ese virus, el virus va a entrar hasta el interior de la célula y vas a tener que exponerte a todo el proceso para que luego vos, eso lo vamos a hablar más adelante, no sé si les han hablado ahora en la clase anterior de células de memoria y células efectoras. ¿Sí les hablaron? Sí. Entonces, ¿y la respuesta inmune primaria y secundaria? No, ¿o sí? Sí, también hemos visto eso. Todavía Vaya, no. entonces, ¿no les hablaron de inmunidad primaria, respuesta inmune primaria y secundaria? Sí, la primaria es la del la fagocítica. Si no, en algún momento yo les voy a hablar de eso, pero esto es pensando que el virus, cualquiera que sea, entró en la célula. Y el virus es un ejemplo, pero puede ser una proteínas asociadas a cáncer o puede ser una bacteria que se está multiplicando en el interior de la célula o puede ser un parásito que se está multiplicando en el interior de la célula. El punto de partida es que hay proteínas que se están produciendo en el interior de la célula. Pero esto ya se asume que el agente que sea, cualquiera de los que he hablado, ya está dentro de la célula y que se están produciendo estas proteínas y que el mecanismo inmune le roba unas cuantas proteínas
a la gente para procesarlo y mientras él sigue multiplicándose, hay una ruta como alterna que está ahí moviéndose, que no se confunda que es la ruta del complemento, ¿verdad? Sino que me refiero que es una ruta o una forma escondida de poder procesar el antígeno y que no se entere la gente mientras está expresando el, el péptido o los péptidos en la superficie celular. ¿Se entiende esto? Sí, se comprende. Bien. ¿Puedo Una continuar? consulta rápida. Diga, no, las que sean, Este, no hay problema. la proteína, cuando menciona que está generando proteína, ya sea el patógeno, normalmente son lecitinas. No, hay diferentes tipos de proteínas. Pero la lecitina podría ser una. Las lecitinas, no necesariamente. Entiendo que la lecitina no es una proteína, sino que son, si no me equivoco, lípidos. Lectina es diferente. Lectina sí es una proteína que tiene capacidad para fijarse a, a carbohidratos. No sé si hemos confundido esos términos. Sí, quizás los confundí. Eso Pero tenía dudas por eso. a raíz de qué viene la pregunta de la lecitina. Creo que lo mencioné mal. Es que estaba No hablando de importa, las vías. equivocarnos podemos, no hay problema, pero a raíz de qué viene la pregunta. Hola, Hola, sin miedo. es que como estamos estudiando los tipos de vía, creo Ah, que la ajá. lectina, perdón. Sí, Entonces sí no. era lectina. Ajá, Perdón, se me exactamente. fue la. Entonces, sí, lecitina es un lípido que forma parte de las membranas celulares. Pero el punto de las lectinas, solo para apoyar lo que ustedes están revisando, es que las lectinas que nosotros conocemos en el complemento son propias del cuerpo humano, no de un agente extraño. Y estas proteínas reconocen carbohidratos que están presentes en la superficie del patógeno. ¿Se entiende? ¿De acuerdo? Ok, muchas Ok. gracias. Bueno, continúo. Entonces, no, podríamos pensar, vaya, veamos un ejemplo, la polimerasa o hay una proteína bien famosa, pero en este momento se me escapa, que tiene la capacidad de unirse a, a los receptores, en el caso de COVID-19, se me escapa el nombre de ella, o por ejemplo la GP120 del VIH. Entonces, todas estas proteínas que se producen y que son parte de los virus, pueden ser tomadas y llevadas por esta ruta para presentarlo en el caso de esta en particular, que sería eh, una célula nucleada, sería una célula blanco. Aquí tenemos el otro ejemplo. En este caso, es una célula presentadora de antígeno que está siguiendo una vía endocítica. Y en la vía endocítica, lo primero que se necesita es que se capte el antígeno. Estos son moléculas de anticuerpos, ¿cierto? Pero en este caso están como receptores de superficie. Captan el antígeno y lo que tenemos aquí es una endocitosis mediada por receptor. Penetra las moléculas antigénicas, se forma el endosoma temprano, luego el endosoma tardío, luego se fusiona se forma el lisosoma y se le agrega o se agrega moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Luego tenemos que hay
hay péptidos, los péptidos que fueron degradados son captados por una de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y son llevados siempre por transporte vesicular hacia la superficie o hacia el exterior. Lo mismo sucede aquí. Vamos por este lado. Es captado, permítame, acá. Es captada esto es dentro del retículo endoplásmico. Es captado el antígeno, se asocia con la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad después de haber sido cortado o degradado y es presentado en la superficie. Entonces aquí tenemos la otra ruta o la otra vía. ¿Cómo lo hacemos? De forma general, en la superficie es atrapado el antígeno, es endocitado, es degradado o procesado. Luego se le une moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 y estas son llevadas a la superficie. Aquí está la forma en que se producen las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 como de una forma independiente mientras se está introduciendo el antígeno. En algún momento, cuando este antígeno ya fue procesado y fue degradado, se une la molécula del complejo mayor de clase 2 con los péptidos antigénicos y son llevados a la superficie para presentarlos, en este caso, a un linfocito T. ¿De qué tipo? CD4. Exactamente, a un linfocito TCD4. Entonces, de forma general, esas son las dos rutas. Ahora, ya voy a regresar porque caminando hacia aquí estamos. Ya el antígeno llegó, entró en cualquiera de los dos tipos celulares, ya fue llevado a la superficie, ya sea por una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 o de clase 2, y ahora lo que queda es la presentación del antígeno. Es decir, que ahora el linfocito T, ya sea citotóxico o ayudador, reciban el estímulo de presentación del antígeno. Entonces, eso es lo que veremos en este momento. Este estímulo o la activación del linfocito T, que es el fenómeno conocido como presentación del antígeno, porque ese es el fin último, activar al linfocito T, lleva realmente dos estímulos. El primer estímulo es la célula blanco llevando o expresando en la superficie de la célula la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 asociada al péptido. Eso lo hacen todas las células nucleadas, por lo tanto, se lo presentan al linfocito TCD8. ¿Qué parte o qué molécula del linfocito TCD8 recibe a este péptido? Lo hace el receptor de células T. No sé si me están copiando o me están llevando la idea con lo que les he dicho. Sí. Sí, Lick, todo bien. Ok, entonces, si ustedes se fijan, hay dos cosas escritas en rojo. Uno es un estímulo y otro es una señal coestimuladora. Quiere decir que el primer estímulo es la presencia del péptido presentado en una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. Este tiene que entrar en contacto con el receptor de células T del linfocito TCD8, el TCR, y ese será el primer estímulo de activación del linfocito T. El segundo estímulo será una señal coestimuladora, de la que vamos a hablar un poquito más adelante. Aquí. Vean este lado. Esta sería una célula nucleada cualquiera. Dice célula tumoral porque es una célula que está produciendo o que
es una célula cancerígena. Por lo tanto, está produciendo algunas proteínas que no son adecuadas. Estas proteínas son captadas y son procesadas, por eso no solamente con los agentes extraños sucede esto, son captadas y son procesadas y presentadas por las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1. El primer estímulo es el péptido asociado a la molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1, presentándoselo a un linfocito T citotóxico en este caso. ¿Qué parte del linfocito T citotóxico? A el receptor de células T, o conocido como TCR. ¿Cuál será la señal coestimuladora? Es la unión o la asociación de dos moléculas, usualmente de dos moléculas de superficie. Una de la célula, en este caso de la célula blanco, y la otra de la célula que está siendo activada, que es el linfocito T citotóxico. En este caso, esta es la interacción de las otras dos moléculas. La faz o CD95 de la célula blanco en unión con la faz L o CD95L del linfocito T citotóxico. Entonces, una señal que es este contacto y la otra señal que es el uso de dos moléculas de superficie o el contacto de dos moléculas de superficie. Vean, hay transcripción de señal a partir de este contacto y hay transcripción de señal a partir de este contacto. ¿Por qué? Porque el fenómeno de activación se va a dar principalmente en o a nivel de el núcleo. Entonces, cuando hablemos de que un linfocito T se activó, quiere decir que lo que se activó fue una serie de eventos génicos en el interior del núcleo. En otras palabras, el linfocito T, ya sea citotóxico o TCD4, va a empezar a producir proteínas. Y esas proteínas son las que van a definir cuál va a ser la ruta o la vía de destrucción de ese antígeno, si va a ser a través de la inmunidad celular o a través de la inmunidad humoral. El otro caso, ese es uno. El otro caso, vean, siempre habrá dos estímulos. Este será el primero. Ya vamos a ver el segundo. Entonces, en el otro caso, son células presentadoras de antígeno. Y estas células presentadoras de antígeno van a llevar el primer estímulo como con la expresión de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 asociado con el péptido. Esto lo van a hacer los linfocitos, los fagocitos o las células presentadoras de antígenos profesionales. Este será el primer estímulo y este primer estímulo lo van a realizar sobre el linfocito TH o T ayudador o T cooperador o TCD4 al unirse con el receptor de células T. Ese es el primer estímulo y lo vamos a marcar aquí. Esta es la célula presentadora de antígeno. Este es el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2. Este es el péptido que está siendo presentado y este es el TCR, es decir, receptor de células T. Vean, este es el primer estímulo. El segundo estímulo será el uso de moléculas accesorias de la célula presentadora de antígeno que se van a complementar con con moléculas accesorias del linfocito TCD4. Por ejemplo, la molécula B7, que es una de las más importantes, conocida como CD80, la B71 y B72 como CD86, también CD22, el ICAM1 o el LFA3, y se van a asociar con otras moléculas complementarias, por ejemplo, CD28 con B71 o B72.
el CD45R con el CD22, el LFA1 con ICAM1 y CD2 con el LFA3. En este caso, tenemos el CD80 o CD86, cualquiera de los dos, que sería B71 o B72, con el CD28, ¿vean? Entonces, primera señal es la presentación del antígeno y la segunda señal, el contacto de moléculas accesorias. Estas son las dos grandes señales que permiten la activación o vean el fenómeno que sucede aquí, y eso es lo que quería marcar yo como importante. Lo que sucede es que hay transducción de señales, no solo a través del TCR, sino de las moléculas accesorias que permiten en última instancia la llegada de esta señal al núcleo y el inicio de eventos a nivel nuclear, que es lo que realmente se conoce como activación del linfocito T. Al final, una célula T estará activada cuando produzca tres grandes eventos o tres grandes productos génicos: los inmediatos, los tempranos y los tardíos. Los inmediatos implicarán una serie de cambios a nivel molecular, usualmente de proteínas, que en este caso ya están producidas y que por lo tanto solo se activan, que serán reguladores o serán potenciadores. Luego, los tempranos usualmente serán de dos tipos: producción de citocinas, que son proteínas, y receptores para citocinas. Estas citocinas pues, pueden ser para poder actuar dentro de la misma célula y entrar en el proceso de activación, o para activar o para activar otras células. Y los tardíos, que serán todos los eventos que tienen que ver con la producción de nuevas líneas celulares. Y ya vamos a hablar de cada uno de estos. Bien, recuerdo esto. Esta es una célula presentadora de antígeno. Este es un linfocito, sería TCD4, siendo esta una célula presentadora de antígeno. Entonces, esta sería una molécula del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 o 2. 2. 2 exactamente. Este es un péptido. Y el origen de este péptido, si este es una de clase 2, ¿cuál es el origen de este péptido? Exógeno. Exógeno, exactamente. Y si es exógeno, ¿cuál fue la ruta que siguió de procesamiento del antígeno? Endocitosis. Esa fue la forma en que fue captada. Endocítica. Endocítica, exactamente. Se parecen las palabras, pero no es lo mismo la una que la otra. Y entonces, ¿cómo se llama el receptor que lo está captando del linfocito T? PCR. TCR. ¿Y cómo se llama este linfocito T? T-helper. Exactamente, o T ayudador. Entonces, el primer fenómeno que pasará en el núcleo de este será la activación de algunas proteínas que serán reguladoras o potenciadoras. El segundo evento será la producción de citocinas y receptores para citocinas. Y el tercer evento, la producción o la orientación hacia la síntesis de o la producción de nuevas células. Si ustedes se fijan, hay dos tipos de células que se producen con la activación de un linfocito T. Estas dos células o estos dos tipos celulares son células de memoria y células efectoras. A partir de la activación de cualquier linfocito T, se generarán dos tipos celulares siempre: las células de memoria y las células efectoras. Las células efectoras serán las que dirigirán el proceso de respuesta inmune adaptativa, que puede ser celular o de tipo humoral. Y las células de memoria
son células que estarán almacenadas en los ganglios linfáticos sobre todo y que permanecerán ahí prácticamente toda la vida del individuo hasta que se vuelva a poner en contacto con un nuevo antígeno. Cuando se vuelva a poner en contacto con un nuevo antígeno, esta célula presentadora de antígeno ya únicamente llegará, se lo mostrará nuevamente y este linfocito se multiplicará directamente en dos grupos celulares nuevamente, en células efectoras y células de memoria. Y eso hará muchísimo más corta y mucho más agresiva la respuesta inmune. De ahí que si era por primera vez que sucedía esto, será la respuesta inmune primaria. Y si ya existen células de memoria, por lo tanto, esta será una respuesta inmune secundaria. Si entró a la tercera vez, a la quinta vez, a la 10ª vez, todas después de la primera son respuesta inmune secundaria. No se le llamará terciaria, cuaternaria, quinquenaria, porque es la quinta vez que entra. No. Después de la primera, todas son respuestas inmunes secundarias. Y solo la primera será respuesta inmune primaria. La respuesta inmune primaria llevará mucho más tiempo en todo el proceso, el procesamiento y activación celular. En cambio, la respuesta inmune secundaria ya hay células de memoria y por lo tanto el proceso será mucho más rápido y mucho más agresivo. Dependiendo del tipo de antígeno que entre, si es principalmente un antígeno extracelular, entonces el linfocito T se va a diferenciar en TH1 y por lo tanto va a producir citocinas que son capaces de activar líneas celulares y estas células se van a encargar de destruir al microorganismo. En cambio, si el antígeno que entra es de tipo extracelular, la diferenciación primera que se va a dar de los linfocitos será hacia TH2 y él va a producir un patrón de citocinas que permita la formación o la estimulación de células para que produzcan moléculas que destruyan al antígeno. Por lo tanto, si este H2 va a liderar una respuesta de tipo humoral y si este H1 va a liderar una respuesta que es de tipo celular. Esto es una forma de ver lo que hemos hablado en un mini video. Vean. Claro, a esto le faltan datos, ¿verdad? TH1, activación de macrófagos, liberación de citocinas. Un macrófago es una célula inmune, capta por endocitosis o por fagocitosis, por lo tanto es una ruta endocítica. Le presenta el antígeno con moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, lo hace a un linfocito T, TH, y este va a estimular depende del tipo de agente, va a estimular o la respuesta inmune humoral o la respuesta inmune celular. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es prácticamente lo mismo de lo que hemos hablado. Solo permítanme un segundo. Bien, ¿alguien tiene duda hasta el momento? ¿Alguien tiene duda hasta el momento? Sí, una pregunta. En las Decime. diapositivas anteriores había dicho que depende de si era inter e intercelular se van a activar los T1 o los T2, ¿verdad? TH1 o Sí, TH2. sí. Eso va relacionado también con las vías citosólicas y endocíticas.
Sí, claro. Dependiendo del tipo de vía. Mira, la respuesta inmune nunca va a ser, y ese fue mi punto de partida en la clase, nunca va a ser pura. A lo que me refiero es que o puede ser humoral o celular. No, siempre va a tener de las dos, pero habrá un predominio de inmunidad celular o un predominio de inmunidad humoral. ¿Se entiende? Por lo tanto, si el patógeno entra, o más bien es un patógeno extracelular, la ruta va a ser una ruta endocítica, ¿cierto? Sí. Las células presentadoras lo van a hacer a través de las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, ¿cierto? Sí. A un linfocito TCD4. Y lo típico va a ser que sea una respuesta de tipo humoral, principalmente humoral. Si el antígeno es interno, lo va a presentar. Esta presentación, fíjense que yo quiero hacerla pura y por eso, bueno, se maneja así pura, pero se presenta se presenta a través de moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 1 a al linfocito T citotóxico, y por lo tanto la respuesta va a ser principalmente de tipo humoral, perdón, de tipo celular. ¿Se entiende? ¿O no? Sí, se comprende. Ok. Decirles otra cosa en este momento sería confundirlos, por lo tanto no voy a decir otra cosa, solo por ahí nos quedamos. ¿Alguien tiene duda hasta el momento? Porque con esto prácticamente yo estoy terminando mi clase. Lick, una preguntita. Diga. Con respecto a las células de memoria, usted mencionaba que estaban almacenadas en los ganglios linfáticos hasta que el cuerpo volviera a estar en contacto con un nuevo antígeno. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si son, digamos, los virus que evolucionan como el de la gripe? ¿Cómo es que funcionan estas células de memoria? Buena pregunta. Cuando usted tiene un agente que no muta, que no cambia, o que cambia muy poco, estos linfocitos de memoria están en los ganglios. Los ganglios están prácticamente en casi cualquier parte del cuerpo en donde pueda haber un acceso pronto del microorganismo, ¿cierto? Entonces, si entra un virus que ya fue conocido, que ya generó una infección en el humano, entonces existen dos posibilidades: que este virus no haya cambiado, que sea intacto, que sea el mismo, y cuando entra es captado por los macrófagos o por las células dendríticas, son llevadas a los ganglios, se procesan y inmediatamente se monta una respuesta. Usted siente un malestar de un par de horas y luego ya pasa, ya no pasa nada. Pero hay otros casos, el segundo caso, en donde el virus puede mutar, como por ejemplo algunos COVID que están mutando permanentemente, o algunos virus como los virus de la gripe, que mutan muy rápidamente y que estos determinantes antigénicos que tienen estos virus ya no son los mismos del virus que le dio origen a esas células de memoria. Por lo tanto, cuando son atrapados y son llevados, las células de memoria no existen contra ese virus, y por lo tanto el virus causa una nueva infección. Y el virus el organismo tiene que montar una nueva respuesta inmune primaria contra ese virus. Después de eso, claro, habrán nuevas células de memoria contra esos determinantes antigénicos. Pero si ese virus vuelve a mutar, entonces usted se enfrentará a un tercer virus diferente, y esta tercera vez tampoco tiene respuesta, porque no tiene células de memoria preparadas contra esos determinantes antigénicos.
y vuelve a montar una respuesta inmune primaria y por eso se vuelve a enfermar una tercera vez. Y si vuelve a mutar el siguiente año, entonces se expondrá a una cuarta vez a un virus que prácticamente lo está reconociendo como si fuese por primera vez. Y de ahí la razón por la que, por ejemplo, en el caso de los virus que mutan muy fácilmente, como los virus influenza o los virus de la gripe, que hay que vacunarse anualmente, porque cada año hay que estarse preparando, hay que preparar el sistema inmune con nuevas células de memoria para que no se encuentren con un virus nuevo. ¿Se entiende? Sí, muchas gracias. Muy bien, con gusto. ¿Otra pregunta? Bueno, si no la hay, esto era de lo que estábamos hablando. Se forman, en este caso, por ejemplo, esto yo creo que ya se lo dijo el licenciado Ángel, yo solo lo voy a medio repetir. Un linfocito T, en este caso, activa a un linfocito B. El linfocito B va a formar una clona de linfocitos B. Dentro de esa clona, una parte va a quedar como células de memoria y otra parte van a pasar a ser células efectoras. Las células efectoras de los linfocitos B, o la diferenciación que se conoce es como células plasmáticas, y las células plasmáticas son las secretoras de anticuerpos. Igual pasa con los linfocitos T. Muy bien. Les agradezco mucho su atención. A menos que haya alguna duda, pues con gusto intento darle solución y si no, terminamos esta actividad. Sí, me queda una última pregunta. Y va, esto va con el complemento. El complemento decía que ya se unían las células, ¿verdad? Y en resumen que las eliminaban por lisis, ¿verdad? Y estas ¿Sí? células eliminadas por lisis, lo que quede de estas después se pueden presentar antígenos o no se Claro, puede. claro, claro. Si te fijas, por ejemplo, hay un fenómeno que es el de clearance o del aclaramiento del antígeno. Este aclaramiento del antígeno se da sobre todo en el hígado. Eh, los macrófagos, conocidos como células de Kupffer, captan el complemento. El complemento lo que hace es como opsonizar al antígeno, lo captan, lo destruyen, lo procesan y estos macrófagos pueden presentarlo. Y no solo los macrófagos, sino otras células pueden presentarlo a los linfocitos T. Y tenemos ya no solo la respuesta inmune, ¿cómo se llama? Innata, que podría ser, por ejemplo, la vía alterna o la vía de las lectinas, sino que ya tenemos el origen de la respuesta inmune específica o adaptativa. O sea, al final es una serie de eventos que están actuando todos al unísono para destruir al antígeno. No quiere decir que, bueno, el complemento ya lo destruyó, aquí terminó todo. No, hay que preparar al organismo para nuevas entradas de este agente y por lo tanto, es captado el antígeno, es destruido. Captado me refiero, puede ser endocitosis mediada por receptor. Estoy teorizando sobre lo que hemos hablado. Captado por endocitosis mediada por receptor, destruido, procesado por la vía endocítica, es unido los péptidos a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2, es presentado en la superficie. Esto se lo presenta a un linfocito TCD4, se activa el linfocito TCD4 a través de las dos señales y al activarse va a producir dos líneas celulares. Una, los linfocitos T, CD4 de memoria y los linfocitos TCD4 efectores. Si el antígeno era extracelular, entonces la línea que se va a activar es la línea TH2. Si el antígeno era intracelular, la línea que se va a activar es la TH1. Y así tendremos el predominio de la respuesta inmune celular
si el antígeno era intracelular, o humoral si el antígeno era extracelular. Que quede claro que he dicho el predominio, no quiere decir la exclusividad. No sé si esto salda tu duda. Sí, está bien ahí. Muchas gracias. Con gusto, José. ¿Alguien más tiene duda? Bueno, si no, ahora sí terminamos. Gracias, muchachos, por la atención. Feliz día. Cuídense. Hola, buenos días. Creo que el licenciado quiere hablar. Sí. Jóvenes, por favor, no se vayan, es urgente. Miren, hola. Hola, Lick, gracias. Gracias, con gusto, Licopaldo. Me quedaron 8 minutos todavía. Sí. Sí, mejor. Miren, jóvenes, fíjense que nadie, ni yo puedo ver ahorita el problema de la, ¿cómo se llama? De la plataforma. Entonces, ya hablé con el ingeniero y no encontró, no me encontró ninguna resolución para resolver, porque yo sí puedo entrar y puedo ver sus exámenes y todo, pero ustedes no pueden verlo. Entonces, parece, yo estaba, lo que me dice él ayer, que yo estaba haciendo la fórmula para que les calculara la nota y les saliera su nota final de discusión, y algo pasó en esa fórmula, y bueno, realmente a mí me daba, y algo pasó y hoy comenzó a dar error también a los profesores. Ellos igual no pueden entrar, yo sí puedo ver. Entonces, esa aula es la base del año pasado. Entonces, el problema, a saber qué ha pasado, me dicen que lo van a revisar, pero está, ¿cómo se llama? El examen, los exámenes ahí están, no les va a quedar 10 a todos. Entonces, ahorita, la única solución que me dio él ahorita, lo de informática, es que me crearon otro curso, se llama Enfermedades Transmisibles 1, se los voy a mostrar para que lo vean. Se llama, vean, Enfermedades Transmisibles 1 2023. Ya no Enfermedades Ciclo 1 2023. Vean que creo que a ustedes les da este error. Yo entro y da esto. A mí me sale esto como profesor. Yo no puedo ver nada aquí. Nada, ¿verdad? Y da ese error. Entonces, ahorita voy a inscribir, si quieren, tal vez les pido el apoyo, porque eso es lo que me señalaron. Yo les voy a mandar el link de este curso con la clave, y ustedes se inscriben en este curso. Más que todos los del grupo B me urge. Se los voy a mandar al correo institucional ahorita a todos. Usted acá, a los que están inscritos, y ahorita que están los ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Los repetidores que no aparecen ahí inscritos, entonces lo voy a poner el link en Teams para que se agreguen junto con la clave de matriculación. Entonces, por favor, se agregan ya.